¿Qué tal, amigos y amigas de las noticias con Julio Navarro Cárdenas? Muy buenas noches. Estamos en el Parque Central de Tapachula, donde se lleva a cabo una redada por parte de elementos de migración apoyados por la Guardia Nacional. Se trata del aseguramiento de migrantes que están de forma indocumentada en el país. Los agentes de migración están en pedir la documentación correspondiente. Déjame hacer mi trabajo, hermano. Déjame hacer mi trabajo, ¿sí? Déjame hacer mi trabajo, por favor. Estamos grabando y nos quieren tapar la imagen. Nosotros no hacemos más que informar, debidamente acreditados como medios de comunicación. Y bueno, sigue aquí el operativo de migrantes. Yo no entiendo cuál es el asunto a veces de las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, que tratan de obstaculizar siempre el trabajo de algunos reporteros. Siempre tratan de taparnos la imagen y pues no estamos más que transmitiendo los hechos, o no sé qué ocultarán, ¿no? Pero bueno, le digo, es un operativo con elementos del Instituto Nacional de Migración que están pidiendo la documentación a los migrantes que se encuentran en el Parque Central de Tapachula. Esto tiene que ver con parte de la situación de la caravana que salió ya de Honduras esta mañana. Es un reflejo para mediáticamente advertirle a Honduras o a los migrantes de Honduras de que se están haciendo operativos. Yo le pido que comparta usted la información para que la comunidad de las noticias con Julio Navarro Cárdenas crezca y podamos crecer y estar siempre atento a las noticias. Recuerde, como siempre, Julio Navarro Cárdenas, las noticias y su equipo de reporteros en el lugar de los hechos al momento que sucede la noticia. Y así las cosas. Hasta este momento ya hay personas aseguradas en este vehículo. Ya hay 4 personas aseguradas. En el camión que está del otro lado del parque nos dicen ya hay otras 10 personas. Así que hasta el momento hay 15 personas que han sido aseguradas por parte de los elementos migratorios. Y así la situación en el Parque Central de Tapachula. Como siempre, las notas en exclusiva y al momento que sucede la noticia. Acompáñanos, por favor. Hay que subir. Ahí va otra persona asegurada, una fémina. Migrante que no pueda acreditar su estancia legal en el país, pues está siendo asegurado. Y le anuncio también que esta mañana una caravana de unos 400 migrantes hondureños partió de San Pedro Sula y ya marchan hacia la frontera con Guatemala.
Pero déjeme decirle que se anuncia que la madrugada de miércoles, es decir, la madrugada de mañana, según tenemos entendido, partirá una caravana mayor con alrededor de unas 4,000 personas. Y bueno, así las cosas en el Parque Central de Tapachula. Van a seguir recorriendo esta zona. Soy Julio Navarro Cárdenas, nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima.